Teleimpacto, lo que necesitas saber. Oferta televisiva para informar y orientar a nuestros amables televidentes de lo que está pasando en el país. Mira, tú sabes que el sábado, el pasado sábado, estábamos nosotros de aniversario aquí. Ah, no sabía. De nuestro programa por la mañana, claro que sí. Y fíjate cómo va pasando el tiempo, ¿no? Ya son 3 años de este espacio por la mañana. ¡Dios mío! Esperamos Increíble. que para el 4º aniversario, Lindsay, podamos hacer un cóctel, invitar a nuestros amigos y relacionados. Y hoy 9 de octubre, realmente ahorita eso, Soriano, un 9 de octubre, yo hablando de fechas, un día como hoy, desencajan a uno, porque eso debieron de hacerlo ahorita. O, un día como hoy asesinaron al Che Guevara. Al Che Guevara, sí. Al Che Guevara, 9 de octubre de 1967. En la selva de Bolivia. En la selva de Bolivia, acorralado, ya perseguido por el grupo militar boliviano, acompañado y en componenda con la CIA. La verdad es que el Che, luego de muerto, pues se convirtió en toda una leyenda, en toda una figura, en un personaje, pese a que por 3 décadas su cuerpo nunca se supo dónde fue a parar, dónde fue enterrado, al igual que su compañero, pero aún así, justamente por todo ese enigma que rodeaba su vida, se convirtió en todo un héroe, una figura más que admirada, esa imagen del Che, que no solamente esa imagen, que esa fotografía que anda el mundo entero y es una de las imágenes más famosas, una de las fotografías más replicadas en el mundo, y tiene que ver con una figura que definitivamente defendió una causa, creyó en ella hasta el día de su muerte. Nunca desistió, incluso de aquellos amigos, compañeros que en algún momento le pidieron ya retorno, el cese, el bajar. Cuando él quiso hacerlo, entonces ya era demasiado tarde. Había una persecución terrible. Un hombre con una vida que tú me dices, bueno, pero él vivía tan acomodado, un hombre de la oligarquía, se pudiera decir, por la familia de la madre, el mismo padre, o sea, clase media alta, gentes que no tenían, y el mismo Che Guevara, si ustedes se ponen a ver todas las imágenes de él desde su nacimiento, se dan cuenta que viene de una familia altamente acomodada, sobre todo para aquellos tiempos, un hombre que vivió siempre mimado, incluso sus familias buscan los lugares adecuados para él vivir por su asma terrible que siempre tuvo, esas alergias terribles. Y fíjate tú cómo ya cuando él adquiere madurez, cuando a medida que va leyendo, a medida que va conociendo, a medida que va viajando, despierta ese sentido social, ese sentimiento social que lo envuelven, lo enamoran y lo atrapan hasta el punto de él finalmente dar su vida
por la revolución, por la libertad, porque prime, ¿verdad?, el mejor trato a la clase obrera, a los campesinos que eran tan maltratados en las minas, todas esas cosas que él en un momento determinado tuvo que presenciar y que se dio cuenta, no, las cosas no pueden continuar así. Ese capitalismo terrible, aberrante, esto tiene que terminar. Y sus luchas estuvieron allí justamente para eso, hasta tomar el nombre de Ernesto Guevara se convirtió en el Che Guevara. Los cubanos le pusieron el Che porque como él lo oye, Che, como argentino que era, pues le pusieron el Che al final. Pero es una figura digna de admirar por su causa, por la causa que encabezaba y porque siempre creyó en ella y nunca desistió hasta el día de su muerte. Así es, Lindsay. El Che Guevara era un médico argentino, Sí. que conoció a Fidel Castro en México y abrazó la causa revolucionaria y fue uno de los personajes principales de la Revolución Francesa, de la Revolución Cubana. Estuvo en la Sierra Maestra, encabezó uno de los frentes y triunfaron, y después del triunfo uno de los máximos dirigentes de esta revolución, pero prefirió dejar, como tú dices, Lindsay, todo el confort que da ser un alto funcionario, un alto dirigente de la oligarquía gobernante cubana, y prefirió irse a luchar primero a África y después a Bolivia, donde murió. Su muerte lo convirtió en un ícono, en un símbolo de la lucha de los más necesitados, de los heredados de la tierra, de aquellos que viven en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Y el Che Guevara, con una sólida formación marxista, con una conciencia social y revolucionaria extraordinaria, nunca escatimó esfuerzo para poder hacer la revolución que llevara la justicia social, la igualdad social, en lo cual él creyó profundamente. Murió en la selva boliviana como consecuencia de un complot entre la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA y el ejército boliviano, que lo capturó vivo en combate y luego lo asesinaron. Su muerte lo convirtió, y esa foto del Che Guevara con su boina, esa boina de 5 estrellas, esa barba que son místicas, lo convirtieron en un ícono y en un símbolo. Y su cabello un tanto desaliñado, ya medio largo. A mí me encanta esa fotografía. Un fotógrafo que se convirtió muy famoso justamente por esa imagen del Che Guevara. Imagen, así es, Lindsay. Sí, sin duda alguna el Che Guevara fue una persona carismática y los jóvenes del mundo entero, sobre todo en Europa, se movilizan tomando la foto del Che Guevara como un símbolo de la lucha por la redención de los más necesitados de la tierra. Los campesinos donde murió en la selva boliviana lo llaman San Ernesto de la Higuera, lo han canonizado y lo han convertido en un santo laico, Lindsay, porque tienen conciencia de que ofrendó su vida, perdió su vida luchando por unas mejores condiciones materiales de existencia de todo aquello que en Latinoamérica y en África y en Asia viven en situación de pobreza y de exclusión social. Al igual que tú, Lindsay, nos unimos a las voces que un poco claman por la celebridad internacional, por la rememoración y la recordación de ese símbolo revolucionario, de ese símbolo de lucha por la justicia social y por la inclusión social en el mundo, que es Ernesto Che Guevara de la Serna. Sí, estoy buscando aquí un video que me enviaron. No, me están viendo y me compartieron un video, nos están siguiendo como siempre. Y la verdad que ese video a mí me fascinó también. Y vamos a ver si Anthony nos lo puede compartir, donde aparecen cantando Hugo Chávez, ahí está también Correa. Hay una serie de gentes, creo que estaba Evo, creo que ahí estaba también Lugo y varios presidentes y expresidentes en ese lugar cantando esa canción famosa del Che Guevara. Ay, qué figura tan fuerte la del Che Guevara y controversial. Algunos dicen que él fracasó en su lucha. Yo particularmente creo que no. Que su causa, el solo hecho de una causa tan noble como la del Che, que ayudó a la Revolución Cubana, que fue una de las figuras principales de esa Revolución Cubana, y de otras más, de otros pueblos más, que él quería que toda la región fuera un pueblo con unas ideologías,
completamente diferentes a las que se implementaban en esos momentos, y que todavía esa lucha continúa. Porque entonces hablan esos, no, que el Che fracasó. Bueno, quiere decir que todavía nosotros estamos sumidos a tantas cosas aberrantes, ¿no? De ese capitalismo voraz, de ese capitalismo sin ningún tipo de pudor en realizar, en desarrollar una serie de trabajos, no importa de qué manera sea, sin miramientos, no importa que sea aplastando, no importa que sea en detrimento de la mayoría de esos grupos que ejercen la fuerza laboral. No importa. Yo creo que independientemente de eso, el Che fueron muchos los logros que obtuvo. Y el solo hecho de esa vida intensa que vivió, que a la edad de apenas 39 años, cuando empezaba la etapa más hermosa de los seres humanos, que es la madurez, ¿no? Donde ya las cosas como que se ponen en su justa medida. Bueno, pues ahí, cuando empieza esa etapa donde se han adquirido tantas experiencias y esas te sirven para ser un poco más sosegado al momento de tomar decisiones, muere el Che Guevara en manos de estos hombres, yo diría que solamente obedecían una orden, por un lado, que el pueblo de Bolivia no entendió ni siquiera la causa que encabezaba el Che Guevara. Y entonces suceden estas cosas, así nos equivocamos nosotros, la humanidad, la sociedad, los grupos, la gente en sentido general. Y no es hasta luego de cometido esos terribles hechos que entendemos los errores que cometimos. Eso es como la propia muerte de Jesucristo. ¿Quiénes fueron los que participaron y quiénes fueron los que propiciaron ese asesinato terrible? Fue la misma gente. ¿Dirigida por quién y cómo? Entonces, la ignorancia es asesina. Siempre lo digo, la ignorancia es asesina. Y justamente en eso, ya lo tenemos ahí, vamos a compartir esa belleza, dedicado a Domingo Jiménez, el doctor Domingo Jiménez. Le dedicamos esta canción, cantada nada más ni nada menos a capela por muchos grandes, muchos que han transformado sociedades, y que eso es parte del logro del Che Guevara también. Vamos a ver. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¿Cómo? Ay. Vienes quemando la prisa con soles de primavera para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa, ahí se queda la clara Bolivia, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu... ¿Cuántos sentimientos, cuántas cosas afloran, ¿no? En esos momentos? Definitivamente que son causas que se llevan con mucha dignidad y que luego se convierten en leyenda, luego se convierten en íconos, luego esas figuras tan nobles y tan fuertes como la del Che Guevara, Ernesto Guevara, un hombre que no tenía ningún tipo de necesidad de salir del confort, de la comodidad, que le ofrecía el mismo estatus que él tenía en la sociedad, él, su familia,
un hombre estudiante que en un momento interrumpe su carrera para empezar a recorrer el mundo, que luego retorna, termina su carrera de médico y que al final decide seguir en la lucha por una causa tan noble como la de lograr que al poder llegaran figuras que encabezaran esa causa noble de la inclusión, de darle un mejor porvenir, proporcionar a través de políticas públicas un mejor porvenir a la clase obrera, a la clase trabajadora. Quizás no lo logró a plenitud, pero esa es la lucha que todavía siguen muchos y que muchos todavía hoy le cantan al comandante Che Guevara, ese estatus que le dio Fidel en su momento de comandante. Y todas esas cosas quedaron ahí muy enraizadas en estos pueblos de la región y que siempre y siempre tenemos que recordar. Un día como hoy fue asesinado Ernesto Guevara en esas montañas de Bolivia, perseguido de una manera cruenta, terrible, y al final deciden asesinarlo de manera cobarde al comandante Che Guevara, y al final él se lo dijo: dispara, que tú lo único que vas a matar es a un hombre. O sea, las ideas ni hablar, no las vas a poder matar. Matarás al hombre y vas a dispararle a un hombre, pero jamás podrás matar mis ideas. Esa parte él no la dijo, pero en esa pequeña frase de que vas a matar a un hombre, ahí lo dice y lo encierra todo, definitivamente. Así es, Lindsay. Mientras persiste en Latinoamérica y en el mundo una situación de desigualdad y desequilibrio social, las ideas del Che Guevara tienen vigencia. Un hombre de fuertes convicciones revolucionarias, que no dudó en promover las ideas que creía. Luchó en Latinoamérica, resultó victorioso en Cuba. De Cuba fue a África, y en el África luchó por la independencia de muchos de esos países, sobre todo estuvo en Uganda con Laurent Désiré Kabila, un líder revolucionario importante que encabezó la lucha de liberación del Congo, que era una colonia belga, y una parte del Congo era también una colonia portuguesa. Y allá estuvo el Che Guevara luchando por la emancipación, la independencia y la liberación de los pueblos africanos. Luego de retornar a Cuba, le dice a Fidel su intención, su deseo de ir a promover las ideas revolucionarias hacia el sur de Bolivia, y parte al sur a promover lo que él creía, el foquismo como método de lucha para la toma del poder que le iba a permitir una mayor redistribución de las riquezas que producen estos países de Latinoamérica, y que hoy en día esas condiciones sociales contra las cuales el Che Guevara luchó están vigentes en Latinoamérica. Más de un 30% en la mayoría de nuestras naciones latinoamericanas viven en situación de pobreza y de exclusión social. Y mientras esa sea la realidad latinoamericana, los ideales por los cuales luchó el Che Guevara en la Sierra Maestra, en la selva boliviana y en las selvas africanas están vigentes. Y por eso es el ícono en el cual se inspiran los regímenes progresistas que encabezó Hugo Chávez, Rafael Correa, Lugo en Uruguay, y una serie de dirigentes revolucionarios y progresistas latinoamericanos que ven en el Che Guevara un ícono, un paradigma de luchador revolucionario, de hombre que se entregó a la causa de liberación y de emancipación de los más pobres. Yo creo que el ser humano vivo, que su vida puede un poco aquilatarse más a la vida de Jesucristo, es el Che Guevara de la Serna, por la forma en cómo vivió, cómo luchó y cómo murió. De manera que todos los progresistas, todos los revolucionarios que quieren un régimen de igualdad social, de justicia social, que quieren luchar contra la desigualdad y la exclusión en Latinoamérica, tenemos que rememorar cada 9 de octubre el aniversario de la partida de este mundo material, del neto Che Guevara de la Serna, que nos deja un legado de luchador revolucionario, un legado teórico de cuál debe ser el comportamiento de un hombre que decide entregar su vida por la lucha de los más necesitados. Tiene frases que son históricas, como aquella expresión de que todo revolucionario debe endurecerse para templar su carácter, pero debe endurecerse sin perder la ternura. Y todo un legado teórico que
constituye hoy un marco de referencia para todos los que luchamos por un régimen de igualdad y de justicia social en Latinoamérica, en Asia, en África y en el mundo entero, Lindsay. Definitivamente. Completamente de acuerdo contigo, Julio. Sobre todo aquellas personas que de algún modo admiran la figura del Che Guevara y esas gorras, esas boinas famosas, se hicieron famosas por el Che, que tenía una personalidad increíble. Así es. Sin embargo, en República Dominicana hay grupos como el grupo de Juan Ubier, el Falpo, que han banalizado un poco. Eso sí. Han utilizado esa figura inmaculada de ese luchador revolucionario para legitimar muchas acciones que no necesariamente van en favor de la lucha de los sectores más necesitados del pueblo, sino en favor de sus intereses corporativos, como es fundamentalmente la sobreutilización mediática de sectores del transporte ligados a Juan Ubiere, que utilizan indiscriminadamente la figura de este luchador revolucionario, que debe ser un ícono de todos los que luchan por un régimen de igualdad y de justicia social en el mundo entero. Ciertamente. Bueno, Julio, hay muchos temas. Tú me habías comentado el caso de Quirinito, todo el mundo hablando de este caso. Y la verdad es que cuántas cosas se encierran en todo lo que tiene que ver con justicia, Ministerio Público, y todo lo que se quiso hacer, todo un show, un espectáculo, y todo por la rama. Ahora es cuando se va a lo que debió de hacerse desde un principio, y es empezar por donde se tiene que empezar, que es el Ministerio Público, los fiscales, qué fue lo que pasó allí. Cuéntame un poco de esta situación. Quirinito había sido condenado a 30 años por asesinato en la cárcel de San Cristóbal. Un juez de San Cristóbal, el juez de ejecución de la pena, varió la medida de coerción y lo trasladaron a San Francisco de Macorís. Luego de su traslado a San Francisco de Macorís, Lindsay, se sucedieron una serie de acontecimientos: falsificación de actas de defunción, de certificado médico, apoyo del Ministerio Público para que Quirinito primero tenga una prisión domiciliaria y luego, con una serie de complicidades de funcionarios judiciales, funcionarios de la Oficialía de Estado Civil y funcionarios de la Procuraduría General de la República, llámese los estamentos que actúan en San Francisco de Macorís, como la Procuraduría de la Corte de Apelación y el fiscal de San Francisco de Macorís, Lindsay, permitieron que bajo el pretexto de que estaba muerto se expidiera un acta de defunción y Quirinito lograra salir de la cárcel. Eso demuestra la fragilidad de nuestro sistema de justicia, que un individuo condenado por asesinato, condenado a 30 años, la pena máxima, hoy en día las autoridades judiciales, las autoridades del Ministerio Público no sepan, no puedan explicarle a la sociedad dominicana dónde está Quirinito. No se puede olvidar que Quirino es sobrino, Quirinito de Quirino, aquel que protagonizó, que vino con una soberbia y una prepotencia desde Estados Unidos luego de cumplir más de 10 años de prisión, y fue utilizado por sectores de poder para empañar y pretender dilucir el prestigio histórico y la figura del doctor Leonel Fernández. De ahí que frente a este hecho de que se hayan violado todos los procedimientos, haya habido un cúmulo de falsificación de documentos públicos, y este señor hoy día, sin duda alguna, que no está en la cárcel, sino que está en libertad mediante estos métodos truculentos, la sociedad dominicana se pregunta y se cuestione si hay algún vínculo entre esta liberación de Quirinito y los hechos cometidos por su tío, el señor Paulino Ernesto Quirino, que vino de Estados Unidos aquí a cumplir una misión política determinada. Mientras tanto, eso demuestra la fragilidad de nuestro sistema jurídico, la inseguridad jurídica. Es uno de los acontecimientos que cuando uno ve que la República Dominicana ha perdido 13 puntos en el índice de competitividad y que uno de los factores que mayor influyó para esa pérdida de competitividad es la pérdida de la seguridad jurídica, entonces uno dice hasta qué punto tienen razón estos organismos internacionales que se encargan de medir la seguridad jurídica y los niveles de competitividad en nuestro país, cuando nuestro sistema de justicia no puede mantener en la cárcel a un individuo que ha dado notaciones de que es un antisocial y que es un sicario y condenado por asesinato a 30 años. Efectivamente, como tú dices, Lindsay, se debió comenzar estableciendo sanciones y responsabilidades ante el Ministerio Público, pero después de más de un mes, casi 2 meses, de debatir en todos los medios de la opinión pública
cuál es la situación y dónde se encuentra Quirinito, y después de su propio padre decir que para él Quirinito está vivo y no poderse demostrar que está muerto, entonces hoy se comienza sancionando a quien inicialmente debió caerle la mayor responsabilidad, que fue el Ministerio Público de esa jurisdicción, que jugó un rol protagónico para que Quirinito lograra salir de la cárcel con esta maraña de subterfugios ilegales y falsificación de documentos. Yo creo que lo más sensato es condenar esta acción y pedirle a las autoridades del Ministerio Público de la Suprema Corte de Justicia que profundicen estas investigaciones hasta determinar qué pasó y cuáles son los niveles de responsabilidades a todos los niveles que ha imperado en los sectores del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la Justicia de la República para que Quirinito hoy en día no esté donde debe estar, que cumpliendo prisión. Lindsay, una muestra de la falencia y de la debilidad de instituciones tan importantes como el sector justicia, que si se quiere en un sistema democrático debe ser uno de los pilares y de los poderes que actúe con mayor firmeza, con mayor seriedad, y sin embargo, por los vínculos y esta situación que se da, se ve que hay niveles de complicidad al más alto nivel. Bueno, así es, Julio. Vamos a ver qué finalmente sucede. Ya lo importante es que se avanzó, por lo menos en una parte, y es que después de muerto resucitó. O sea, una cosa terrible. No es la primera vez que suceden casos como estos aquí en el país. Y a mí me apena mucho que el Ministerio Público muchas veces no asuma su responsabilidad y quiera cargarle el lado solamente que al sistema de justicia en general, donde no precisamente están ellos. Y no puede ser. El Ministerio Público en este caso tiene una gran responsabilidad y la mayor responsabilidad. De ahí es que se desprende todo. Sí, porque fueron los primeros, Lindsay, que dieron autorizaciones, que pusieron en movimiento la acción pública para que Quirinito se le variara la medida de coerción y se le diera prisión domiciliaria y se cambiara de un lugar para otro. Aquí la complicidad del Ministerio Público ha estado en evidencia en todo momento. Aquí no se puede alegar ignorancia del Ministerio Público ni puede pretender cargarle la mayor responsabilidad de esto al sector de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces, ¿verdad? Esta jueza, esta señora que goza de un prestigio, de una prestancia en el ejercicio de sus funciones. Y tú me vas a decir a mí que esta señora, al final ya de su carrera, va a prestarse para una sinvergüencería así. Yo pongo mis dudas al respecto. Ahí se presentó, dije que él tenía cáncer, que no sé cuántas mil cosas. Y eso no es nada extraño que un reo, cuando tenga ciertas condiciones de salud y una serie de cosas, se le cambie la medida de coerción. A esa señora, a esa jueza lo que fue que le engañaron. Entonces quieren venir a agarrar las cosas por las ramas, vamos a cancelarla, sin una investigación profunda previa. Entonces, dañando, poniendo por el suelo el nombre de esta jueza. Qué bonito es así. ¿Y cuáles son los fiscales que están ya también fuera de sus funciones? ¿A cuántos han cancelado? Porque es muy bonito así, se van a los jueces solamente. Esa señora aparentemente, por lo visto, fue engañada de la manera más vil, donde allí se le llevó un expediente incluso donde era un hombre común, no tenía el apodo ni mucho menos por ningún lado, Tanto así, Lindsay, que el médico tampoco declaró que no sabía que se trataba de un personaje. Él dijo que no, que él en ningún momento atendió a ese muchacho. Y como tú dices, esa magistrada tenía una larga carrera de servicio en el sistema judicial, 47 años, Lindsay, y nunca se había habido vinculado en un hecho de corrupción, ni en un hecho que rayara en la legalidad ni en la inmoralidad. Y sin embargo, como consecuencia de creer en la documentación, en las pruebas que se le presentaron, probablemente fue sorprendida en su buena fe. Pero lo que ha quedado evidente es que el rol protagónico, el movimiento de la acción pública aquí, quien lo motorizó mayormente fueron los funcionarios del Ministerio Público de la jurisdicción de la provincia de Duarte. Eso es así, o sea, aquí hay una grave situación donde queda evidenciado las debilidades del Ministerio Público en nuestro país. Esa
Esa es la verdad. Mira, y otras informaciones o eventos que se han producido en las últimas horas y que llaman mucho la atención. A raíz de la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, se vio un poco subir el tema y a la vez bajar, porque de allí emanó una solución al impasse que hay a lo interno de ese órgano del PLD, que era la de buscar la orientación de por lo menos 5 juristas expertos en materia constitucional. Salida brillante, brillante la salida, ¿verdad? Y lo malo que pasó allí fueron una serie de malos entendidos por la manera en que el secretario general del PLD ofreció su rueda de prensa. No sé si sacándolo de contexto o lo que sea, lo que sí trajo como consecuencia que el doctor Almeida tuviera que aclarar, Franklin Almeida tuviera que aclarar qué fue lo que realmente sucedió en la reunión del comité político del pasado lunes. Y hoy el artículo del doctor Almeida justamente va relatando un poco lo sucedido. Pero a qué yo me quiero referir fundamentalmente, en que, bueno, una vez pasado eso, se relató más que nada lo sucedido en el comité político el pasado 2 de octubre, una reunión que duró unas 4 o 5 horas, y entonces viene y como que se van aplacando las aguas. La sociedad misma lo entendió como tal. Algunos lo criticaron, por supuesto, entendiendo que no había que buscar ninguna consulta porque era más que sabido qué estaba bien y qué estaba mal, y cómo andaba la sociedad en términos generales con el manejo de las primarias abiertas o cerradas. O sea, aquí toda una sociedad está monolíticamente de acuerdo en que las primarias no pueden ser abiertas, las primarias internas de los partidos tienen que ser con el padrón de cada partido, porque es un tema que es inconstitucional hacerlo con primarias con padrón abierto. Y a raíz de saber lo que establece nuestra Constitución, era un tema que muchos o la gran mayoría entienden que no deben ni de debatirse, ni siquiera de plantearse. Pero ahí está planteado, ahí estaba el impasse y se buscó una salida al hecho. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora pasa que después de todo el mundo estar más o menos tranquilo, esperando que venga esa otra etapa, y me refiero a la gente del PLD, a los PLDistas. Había como una etapa de tranquilidad, pero tuvo que salir el brillante y flamante ministro administrativo de la presidencia una vez más, como el más experto ahora en materia electoral, como el más experto político, el más aventajado, y el hombre que está sugiriendo lo que nadie se atreve a sugerir, que estas serían unas elecciones democráticas y que así todo el mundo pudiera votar por el candidato del partido que le dé la gana. Y él lo dice, sale a decirlo por Twitter y salen incluso, manda a hacer artículos a su favor y todo aquello. Y yo me pregunto, pero ¿y qué fue lo que pasó en el fin de semana que tuvo que salir el ministro administrativo de la presidencia con un tema meramente partidario, y que saliera un hombre del gobierno otra vez a poner el tema con un toque de conflicto, con esa pizca de conflicto
que se le ha puesto en el sazón a lo que se está sazonando, a la carne que se va a meter en el horno. Él quiso. A él nadie le dijo, ¿verdad? Porque ni es chef ni nada para él, y mucho menos que le pusiera ese toque. Digo yo, ¿no? Ahora, todo el mundo interpreta que cuando sale el ministro administrativo de la presidencia está saliendo Danilo Medina. Ese es el gran problema. Que no es verdad que Peralta habla motus propio. Que cuando Peralta habla, está hablando el presidente de la República. Porque él ahora tiene la potestad, tiene el rol, juega el rol de vocero del presidente de la República. Ya no es Marchena, no aparece por ningún lado. Ese nombre se borró y ya la gente ni se acuerda. Ahora es José Ramón Peralta. Pero tiene el tupé de meterse en un tema partidario cuando él es un funcionario del gobierno. Los PLDistas tienen muy claro lo que es el rol de gobierno y el partido no meterse con lo que haga o diga o determine el presidente de la República, que en este caso es Danilo Medina, miembro de ese PLD y del comité político. El comité político ni el PLD se puede meter con ese gobierno, ni con... Si Danilo quiso nombrar a Juanito Trucupey como ministro administrativo de la presidencia, nadie le puede decir nada porque eso es algo que determina el presidente y eso ellos quedaron muy de acuerdo en que no se iban a meter, ¿verdad? Pero lo mismo el gobierno inmiscuirse en temas partidarios, ¿verdad? Pienso yo, porque así es como ellos siempre lo han establecido. ¿Y qué hace el ministro administrativo de la presidencia metiendo la cuchareta en un problema o en un tema exclusivamente partidario? Yo eso no lo entiendo. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo se le puede interpretar al ministro administrativo de la presidencia con este lanzamiento de nueva vez poner el tema de primarias abiertas o cerradas y sobre todo con las flamantes y brillantes ideas de un hombre que es pero completamente ignorante de lo que son las altas políticas? Porque él podrá ser un gran sabio en el área comercial, sobre todo del área de importación, de algunos rubros como la cebolla, el ajo, el arroz y toda esa cosa. Ahora, nadie lo conoce a él como militante, como un político sagaz. Nadie lo conoce como tal, porque esa no ha sido y nunca, primero ni su práctica, no ha sido un militante de ninguna organización, usted no lo vio. Es más, o sea, ¿cuál es la historia de José Ramón Peralta en el ámbito ya de todas las causas que en su momento encabezaron tantos políticos que hoy son los que tienen ese aval más que ganado en la sociedad para hablar con cierta autoridad de ciertos temas? Y que esos temas, al momento de esas figuras ponderarlos, entonces la gente lo mira como algo serio, lo analiza y lo toma en consideración. Pero, ¿y de José Ramón Peralta quién? ¿Quién puede tomar un planteamiento político de una figura como esta? Pero la pregunta que me hago es, ¿por qué el gobierno está inmiscuyéndose en temas demasiado partidarios, completamente partidarios, donde ya se ha determinado una solución o una resolución a este problema, buscando la vía de la orientación a través de expertos? Si eso es así, ¿por qué sale en este momento? Es la gran pregunta. ¿Y por qué tanta insistencia de parte de esta figura que
lo que se entiende es que es el vocero del presidente de la República. Si es así, esa insistencia de querer un padrón abierto, ¿por qué? ¿Qué es lo que están persiguiendo con esa insistencia? A tal punto que mueve a muchas sospechas e interrogantes. ¿Qué es lo que está tramando el señor y flamante ministro administrativo de la presidencia, que además no argumenta absolutamente nada bien? Todo es muy banal, muy superficial. No tiene sustento, sus planteamientos no están sustentados en absolutamente nada. Se desmoronan fácilmente sus planteamientos porque no están sentados en bases lógicas, creíbles. Y la verdad que mueve a muchas interrogantes y sospechas, Julio. Yo no sé cuál es tu parecer al respecto. Adriano Miguel Tejada Lindsay, director del Diario Libre y un reputado profesional, una persona que estudió ciencia política en los Estados Unidos, en su columna, ha definido el problema de la primaria así abierta o primaria cerrada como un enfrentamiento entre el PLD político, ese PLD de la tradición de Leonel Fernández, Danilo Medina, Felucho Jiménez, Franklin Almeida Rancière, y el PLD empresarial. Ese PLD empresarial a cuyas instancias han llegado individuos como José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y una serie de funcionarios y miembros del Comité Central y del Comité Político de ese partido que no tienen tradición partidaria, sino una tradición comercial, y como consecuencia de la liquidez que manejan en su área comercial han llegado a esas posiciones políticas. Esos son esos sectores ligados al PLD comercial los que están promoviendo primarias abiertas. Pero con la dificultad para el flamante secretario administrativo de la presidencia, que 8 de cada 10 intervenciones son erráticas, caen muy mal en todos los sectores de la opinión pública, porque es muy urticante. Sus declaraciones son desestabilizadoras, Lindsay, y lo que llevan es desasosiego e intranquilidad a la ciudadanía. Más que como un funcionario, un ministro administrativo de la presidencia que maneja los recursos más importantes que recibe el presidente de la República y que debiera actuar con cierta mesura y bajo perfil, este señor tiene una sobreactuación mediática que sobredimensiona lo que es error que le corresponde juzgar. Sin embargo, en un momento en que, tal como tú dices, ya en el PLD ese tema ha sido objeto más que de reflexión tranquila, y que en la sociedad dominicana han tenido el rechazo unánime de más del 95% de todos los sectores sensatos que han opinado, tanto en términos de organizaciones políticas, sociales, gremiales, profesionales, reputados profesionales del derecho, expertos en derecho constitucional, que han dicho que las primarias abiertas corren el riesgo de liquidar el sistema de partidos en la República Dominicana, además de que son inconstitucionales e improcedentes políticamente. Pero este señor, jugando más su rol de agitador político, se despacha el fin de semana con unas declaraciones que no mide el contexto de la intranquilidad y el desasosiego que eso genera en amplios sectores de la opinión pública nacional. Porque él representa... Y a lo interno del PLD, que se le ve a él con mucha suspicacia, porque es un individuo que nunca en su vida hizo trayectoria ni carrera partidaria, y ha venido a través de los recursos que acumuló y que aportó a la campaña de Danilo Medina a erigirse en dueño y señor de este partido. Ha neutralizado a Gustavo Montalvo, que es el secretario de la presidencia y debiera ser el vocero político del presidente de la República. Ha neutralizado al señor Machena y hasta al mismo Reinaldo Párez Pérez, que debiera ser el vocero oficial en su condición de secretario general del PLD. Pero este señor no, este señor tiene una sobreactuación, así como sobreactúa en términos institucional, asumiendo posiciones que no son propias del secretario administrativo de la presidencia, secretario administrativo de la presidencia, porque este cargo no tiene categoría de ministro. Así también pretende usurpar el rol partidario y promover y hablar en nombre del PLD, promoviendo cuestiones que lo que llevan son desasosiego e intranquilidad al seno de esa organización política que, gracias a la sabiduría con que ha manejado sus contradicciones y sus diferencias internas, que ha priorizado la unidad siempre, ha permanecido en el poder, Lindsay. Yo la verdad que no lo entiendo. Incluso el artículo de Franklin Almeida de hoy habla de lo que se acordó en el comité político y lo va relatando. ¿Cuál es la posición aprobada? Incluso lo pone en signo de interrogación.
no entendí definitivamente al ministro administrativo de la presidencia en estos momentos salir con semejante posición que habla incluso y confunde a quienes están y estuvieron de acuerdo en apoyar lo que planteó el presidente Danilo Medina de buscar 5 juristas para poder resolver este impasse a lo interno de esa organización política, que es el único partido de esos partidos, que es el partido de gobierno, que fue quien planteó una parte de él, de ese comité político, semejante barbaridad, que según todos los expertos que han hablado, es inconstitucional. Vamos a ir a una breve pausa, me la está pidiendo por acá Anthony, y retornamos en unos instantes.